Hoy día vamos a hablar de la economía en la República Aristocrática. Si hablamos nosotros cómo se desarrolló la economía en la República Aristocrática, eso se dio principalmente con ciertas actividades que se desarrollaron de acuerdo a las regiones. Es así que en la costa norte predominó la actividad de la agroexportación, o sea, la agricultura que se destina para exportar. Hubieron gigantescas plantaciones azucareras. Eran haciendas muy grandes que se desarrollaban en el Valle de Chicama. Principalmente habían tres haciendas: Casa Grande, Roma y Cartavio. Estas haciendas fueron absorbiendo a otras más pequeñas y tuvieron mucho éxito a raíz de la Primera Guerra Mundial, ya que era el azúcar un producto demandado. Muchos agricultores se desanimaron porque la sobreproducción de azúcar había motivado la bajada del precio. Entonces, los agricultores de Piura, de Camaná, de Ica, dejaron de cultivar la caña de azúcar por este panorama de precios bajos. Pero en Lambayeque habían las haciendas de los Pardos, que era la Tumán, y los Aspillaga, la hacienda Cayalti. En Lima también habían cultivos de azúcar. Como dijimos, en el conflicto de 1914 a 1918, la Primera Guerra Mundial, requirió muchos insumos. El azúcar tenía un mercado próspero y en ese tiempo los llamados varones del azúcar, que eran los empresarios que se dedicaban a la agroexportación, empezaron a acumular una gran fortuna que invirtieron para comprar más tierras e instalar ingenios. Ingenios se le dice justamente a las procesadoras del azúcar. Otro producto que se dedicaba a la exportación era la del algodón. Se cultivaba sobre todo en Piura, en Ica y en los valles del norte de Lima. Gracias al trabajo de Fermín Tanguis, se encontró un algodón que resistía las plagas, siendo de mucha demanda y exportándose a los mercados de Estados Unidos e Inglaterra. Otro cultivo que se hacía para la agroexportación era el cultivo del arroz, que se sembraba en el norte, especialmente en Lambayeque, y en las haciendas de Tumán, Talambo, Cultambo, Facla y otras. El cultivo de arroz se consumía en el mercado nacional, pero una parte de eso se exportaba a nuestros vecinos, ¿no? Chile, Ecuador y Bolivia, a través de los puertos de Eten y el puerto de Pacasmayo. En la Sierra Central se realiza sobre todo la inversión de los capitales americanos en la minería. Entonces, ya en 1901, en Estados Unidos había fundado la Cerro de Pasco, una compañía americana que tenía un gran capital y que se dedicó a comprar yacimientos mineros y haciendas en este departamento del Perú, Cerro Pasco. Empezó a operar e incluso construyó parte de un ferrocarril que uniría la costa a la Sierra Central y que le facilitaría sus operaciones de transportar el mineral hacia la costa, hacia los puertos, ¿no? En 1922 había crecido tanto la producción
de la Cerro de Pasco, que empezó a ampliar su fundición construyendo la de Loroya, ¿no? Y requiriendo gran cantidad de trabajadores. Era la compañía más importante del Perú en cuanto a una empresa privada y después del gobierno era el mayor empleador. Las personas de Cerro Pasco y otras comunidades aledañas tuvieron que convertirse en mineros porque la agricultura fue dejada de lado y además los problemas de contaminación también la afectaron. Y bueno, no era que lo quisieran hacer, pero no les quedaba otra cosa más que dedicarse a la minería para poder subsistir. Sin embargo, había una resistencia de los campesinos porque las minas provocaban problemas de salud. Mírense, ahora hay muchos problemas con estas empresas que no quieren invertir para evitar la contaminación. Imagínense en esta época que no había ese control. Entonces la empresa se trataba de conseguir operarios, tenía una permanente oferta de empleo y recurría a algunas prácticas que son catalogadas como explotadoras, ¿no? Entre ellas el enganche. La empresa buscaba un enganchador que podía ser otra empresa, podía ser un minero, podía ser una persona notable que convenciera a los comuneros de trabajar en las minas. Estaba también el campesino enganchado y el fiador. La empresa le daba al enganchador un dinero para que le adelante al campesino. Y esto podía ser en efectivo o en mercancías, ¿no? Ya de por sí, al aceptar este dinero, el campesino que se dedicaba a la minería ahora quedaba comprometido por muchos años porque los precios eran usureros. Estas prácticas también fueron usadas por los corregidores de la colonia y fueron también explotadoras, ¿no? Otra forma de explotación que se daba en la República Aristocrática y que venía desde la colonia era el yanaconaje. Esto de aquí se veía sobre todo en muchas haciendas que se dedicaban a la producción de lana y también en muchas haciendas del sur. Eh, ¿Por qué? Porque a cambio de tener una pequeña parcela de tierra para tratar de buscar su subsistencia, el campesino tenía que trabajar las tierras del hacendado, ¿no? Y se les sometía a unas situaciones inhumanas, mucha explotación, se abusaba de su necesidad y se les hacía trabajar de una forma bastante inhumana. En la selva se explotaba el caucho. El caucho tenía demanda, empezaban pues las producciones de automóviles, los primeros aviones, y el caucho que se utilizaba en esa época era el natural, se obtenía el látex haciendo cortes en el árbol y después de un proceso quedaba una goma resistente que se empleaba para neumáticos y otro tipo de plantas, ¿no? El caucho también tenía sus derivados, caucho guna, neopreno y otros que seguramente ustedes investigaron un poquito y servían para hacer, por ejemplo, los tacos de gomas para los zapatos, las suelas, etcétera, ¿no? Había un sistema de explotación en la selva que se llamaba la correría. Se dirigía sobre todo a a los pueblos nativos. Los caucheros eran hombres sin escrúpulos, codiciosos, violentos, y aquí sí había una explotación que llegaba al asesinato, al crimen. Eh, Se dedicaban a buscar estas comunidades para reducirlos a un régimen de esclavitud y obligarlos a trabajar consiguiendo el caucho. Había una forma quizás no tan radical como las correrías, pero era la habilitación. Les daban un dinero y el trabajador quedaba endeudado. Para trabajar un pantalón, por ejemplo, tenía que trabajar 4 o 5 años.
Era una cosa inhumana y vergonzosa que se haya producido en el Perú y que los gobiernos lo hayan permitido. En, en la Sierra Sur existían haciendas que no eran tan grandes como las del norte, ni tampoco tan productivas, donde existía un régimen más feudalista, basado en la tradición, en la servidumbre. Como dijimos, aquí trabajaban los yanaconas a cambio de parcelas. Los camonales, que eran los dueños de las haciendas, podían ser mistis, que así se llamaban pues a los criollos blancos, o podían ser mestizos, ¿no? Y compartían muchas costumbres con los indios, incluso podían hablar quechua, eh, se dedicaban mucho a las fiestas, donde consumían mucho alcohol. Bueno, el tema era de que estas haciendas había mucha pobreza, los campesinos prácticamente eran muy ignorantes y estas haciendas tenían baja productividad. Era sobre todo dedicarse a la exportación de lana porque habían tres grupos de productores. Los campesinos, los pastores, producían la lana alpaca, que era de gran calidad, pero eran producciones pequeñas. Y los hacendados en sus haciendas producían lana oveja, que no era de tanta calidad, pero producían una cantidad más grande. Sin embargo, toda esta lana solamente representaba el 10% de los ingresos nacionales. En el Perú existían los enclaves, que eran centros de producción ya sea de azúcar, de minerales o petróleo, ¿no? Como, como por ejemplo la Cerro Pasco Corporation, estas empresas prácticamente no obedecían la legislación nacional, buscaban, gracias a su poder económico, formas de que les exonere de las tributaciones y no aportaban. Y todo lo que consumían lo traían de su país y trataban de llevarse la mayor cantidad de capital. Eh, bueno, esto todavía vemos nosotros que continúa. Hemos visto pues como sucesivos gobiernos peruanos han cedido al poder de estas transnacionales, de estas empresas grandes, ¿no? Es una pena que esto ocurra en nuestro país. Con esto estamos terminando lo que consideramos necesario para que ustedes comprendan cómo era la economía en la República Aristocrática y no se olviden que tienen que completar el cuestionario y tener el cuaderno al día. Tengan mucho cuidado en estar desarrollando las tareas en su momento, porque algunos no están enviando. Bueno, chicos, les deseo que tengan un bonito día con sus otros cursos y sobre todo que sigan cuidándose de la mejor manera posible, cumpliendo las indicaciones que ya sabemos, ¿no? Mantener la distancia social, usar la mascarilla. Por favor, tratar que en la casa no se esté recibiendo visitas de familia, visitas de amigos. En el momento que nos confiamos, podemos enfermarnos, chicos. Muchas gracias, nos vemos.